Saludarles nuevamente, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver el tema de la tráquea. La tráquea es un órgano que está ubicado a nivel del cuello. Continúa la faringe a través de un órgano que se llama laringe, que está compuesto principalmente por los cartílagos tiroideo, cricoideo. Por debajo de la laringe vienen ya los anillos traqueales, que varían en número de 15 a 20 centímetros, 20-15 centímetros. Luego se bifurca en los bronquios, tanto derecho como izquierdo, y termina en los bronquiolos, que ya es a nivel pulmonar. Lo llamativo de esta tráquea, de los anillos traqueales, que sus anillos no son en forma circular completa, tiene una forma de C. Esto para que, como ustedes bien saben, parte de la anatomía del primer año, es para poder albergar un órgano que se llama esófago. Este anillo en forma de C permite que al momento de la deglución el alimento pueda atravesar el tubo digestivo sin mayor complicación. Su función principal de la tráquea es respiratorio. Hace pasar el aire que inhalamos hacia los pulmones. Vamos a pasar a la diapositiva número 3. Aquí el fin de esta diapositiva es poder hacerles conocer un aparato que se llama ventilador mecánico. La función principal de este ventilador mecánico es poder dar soporte ventilatorio al paciente cuando su capacidad respiratoria funcional, de tanto el esfuerzo respiratorio, ya no es capaz de poder aportar la cantidad suficiente de oxígeno. Necesita mayor ingreso de volumen respiratorio con ayuda del oxígeno, porque llega un punto en que el paciente, de tanto respirar en forma rápida, se cansa y ya no es capaz de meter la suficiente cantidad de oxígeno. Entonces, lo que hace este aparato es trabajar por el paciente y suministrarle oxígeno a grandes volúmenes y presiones, pero no lo hace en forma que ustedes se lo colocan en la nariz o en la boca y ya, sino es un método invasivo. Necesita un tubo que se llama tubo orotraqueal. Hay también nasotraqueal y también se puede colocar en forma de traqueostomía. Igual se le voy a mostrar en qué consiste a nivel de la tráquea. Pero justamente es este aparato, con la conexión de estos tubos orotraqueales o traqueostomía, como son cuerpos extraños, producen lesiones a nivel de la tráquea. La tráquea en sí, como enfermedad propia de la tráquea, es muy rara. Más que todo se la va localizando como enfermedades por traumas, por alguna lesión ocupante, por ejemplo los tumores. Pero la principal causa de lesión a nivel traqueal que puede aparecer es causada justamente por el uso de este aparato a través de las cánulas orotraqueales o de traqueostomía. Pasemos a la diapositiva número 4. Entonces, las lesiones que aparecen
a nivel de laringe y tráquea ocurren sobre todo, como les decía, post-intubación y post-traqueostomía. Estamos en la diapositiva número 4. Entonces, ¿cómo pueden ser las lesiones que producen este tipo de procedimientos? Pueden ser causadas por 3 tipos. Del tipo inflamatoria, necrótica y cicatrizal. Y van en ese orden. Imagínense tener un tubo en la tráquea, una gotita de saliva que pasa a nivel de la tráquea produce una reacción de tos terrible. Imagínense tener un tubo a nivel de la tráquea. ¿Y este tubo qué es lo que hace? Produce una inflamación a nivel de la tráquea. Pero hay pacientes que a veces necesitan estar 5, 7, 10, 15, 20, 30 días o mucho más conectada a la máquina ventilatoria. Entonces, de ser un proceso inflamatorio, si no se tienen los cuidados, se puede pasar a una fase necrótica. Vale decir que por la presión continua a ese nivel de la tráquea, si no se tienen los cuidados, esa parte de la tráquea se puede necrosar. Por la presión se disminuye la vascularización y esa parte se va, por la falta de oxígeno y de irrigación, se va a necrosar. Y si no se necrosa y queda en fase inflamatoria, puede producir tejido cicatrizal. Son las 3 cosas que produce la intubación y una traqueostomía: inflamatoria, necrótica y cicatrizal. Vamos a hablar de intubación prolongada. ¿Cuándo decimos que estamos ante una intubación prolongada? La intubación se la va catalogando en días. Más o menos cuando ya sobrepasa el paciente los 10 días, recuerden bien, 10 días de intubación, estamos hablando ya de una intubación prolongada. Y estamos hablando de un paciente que va a ser altamente susceptible a poder sufrir alguna lesión, ya sea inflamatoria, necrótica o cicatrizal. ¿Y por qué la intubación prolongada produce lesiones? Igual, hay 3 mecanismos por los cuales la intubación prolongada puede producir lesiones. Uno son los movimientos deglutorios. Aún el paciente inconsciente deglute. Entonces, esos movimientos producen erosiones. El otro factor es la presión que ejerce el tubo a nivel del cartílago cricoides y de la tráquea. No se olviden, es un tubo largo que alguna parte de su estructura va a apoyarse en un cartílago o en la tráquea y puede producir una lesión, cualquiera de las 3 que ya mencionamos: inflamatoria, necrótica y cicatrizal. Y la tercera causa que produce lesión, la intubación prolongada, es por el manguito insuflable que tiene la cánula orotraqueal. En la diapositiva dice insuflable, es insuflable, por favor, para que lo tengan en cuenta. Como es un manguito insuflable, justamente nosotros tenemos cuidado y el control de esta insuflación.
como vamos a ver un poquito más adelante, los secretos que tenemos que tener, porque este manguito nosotros lo manejamos. Y luego está las lesiones por la traqueostomía. Esa traqueostomía ya es un acceso quirúrgico. ¿Ya? ¿Cuándo se la realiza la traqueostomía? La traqueostomía normalmente se la realiza cuando no se puede tener un acceso fácil con una cánula orotraqueal, y sobre todo se la realiza cuando hay intubación prolongada. Entonces va la pregunta y dice: ¿cuándo hacemos una traqueostomía en un paciente con intubación prolongada? Entonces, la traqueostomía ya hay que pensarla cuando el paciente sobrepasa los 7 días. Se hace la valoración prequirúrgica. ¿Para qué? Para que este paciente al 10º día, si no sale de esa intubación, se puede hacer la traqueostomía. Pero el día 7º uno puede hacer la valoración prequirúrgica. Porque si no se olviden, si es un paciente que está en terapia intensiva, es un paciente grave. Y no es fácil entrar al quirófano porque está inestable, está grave. Entonces necesitamos unos cuantos días para ponerlo en condiciones ese paciente para ser sometido a una cirugía. Pero si nosotros decidimos, y la pregunta es: ¿a los cuántos días hacemos la traqueostomía? La traqueostomía se hace a partir del 10º día de intubación, porque la definición de intubación prolongada es superior a los 10 días. ¿Ya? Vamos a quedar con esos días. Es muy variable, depende del autor, pero nosotros vamos a manejar los 10 días de intubación. Como todo procedimiento quirúrgico, depende mucho de la técnica quirúrgica y los cuidados que se tiene que tener con la traqueostomía. ¿Cuál es la ventaja de la traqueostomía? Al ser una incisión a nivel de la tráquea, la longitud del tubo que va a estar a nivel de la tráquea es mucho más corto, porque la orotraqueal va desde la boca hasta la tráquea, y hay gran cantidad de longitud de tubo orotraqueal que va a hacer presión en las cuerdas vocales, en la laringe y en la tráquea. En cambio, una traqueostomía es en forma directa, es un tubo mucho más corto, facilita mucho la aspiración de secreciones, y también permite que el paciente no esté todo el tiempo tan sedado, porque no le molesta tanto como es el tubo orotraqueal. Entonces, de que tiene sus ventajas la traqueostomía, pero mejor si no la hace y antes del 10º día el paciente ya está sin asistencia mecánica. Vamos a pasar a la diapositiva número 5. Aquí podemos observar 3 imágenes. Superior izquierda, ese es el tubo orotraqueal con el cual se produce la intubación del paciente y la conexión a la máquina ventilatoria. Miren, es mucho más largo. Fíjense que en el extremo, en una de las puntas, tiene un baloncito, que es el balón insuflable, ¿ya? Y en el extremo proximal tiene como una manguerita que sirve para poder inflar y desinflar ese manguito. ¿Ese manguito para qué sirve? Sirve para poder sellar totalmente alrededor del tubo
para que el aire no escape alrededor del tubo. Pero cuando lo inflamos, se pone presión en la mucosa de la tráquea. Si lo inflamos demasiado, vamos a ejercer mucha presión sobre la tráquea y puede producir cualquier tipo de las 3 lesiones que hemos mencionado anteriormente: inflamación, necrosis o cicatrices. Entonces, eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese manguito. Es por eso que el paciente en terapia intensiva cada 2 horas se infla y se desinfla ese manguito. Se aumenta la presión 2 horas y vamos y le quitamos un poquito, justamente para que no nos produzca una lesión muy grave. En el cuadro superior derecho podemos observar una cánula que es, miren, mucho más corta. Esa es la cánula de traqueostomía. En la imagen de abajo inferior podemos ver ya un paciente con la cánula de traqueostomía. Entonces la boca, la laringe, las cuerdas vocales están expeditas, no se las toca y está la cánula directamente a nivel de la tráquea. Entonces, como es un tubo mucho más corto, es más fácil limpiarlo, manejarlo. Pero en la mayoría de las veces, a un principio igual se mantiene el manguito insuflable para poder inflar, desinflar. No se olviden, es mandatorio en un paciente que está conectado a máquina que la cánula orotraqueal o de traqueostomía tenga un manguito insuflable. ¿Por qué? Porque la máquina lo que mete es presión. Y si no tiene ese manguito, el aire se va a salir fácilmente alrededor del tubo y la máquina no va a poder registrar bien, administrar el oxígeno y la presión de insuflación. Solamente se coloca la cánula de traqueostomía sin el manguito cuando el paciente ya no requiere máquina ventilatoria. Cuando ya el paciente no está en máquina ventilatoria, se puede cambiar la cánula de traqueostomía con manguito a sin manguito. Normalmente ya las cánulas vienen de tipo metálicas, que sirven para poder cambiar, reesterilizarlo, porque a veces el paciente necesita un poco más de tiempo tener la cánula en la tráquea. ¿Ya? Entonces, con esos tips que les estoy dando, hay que tener mucho cuidado con el manejo de estas cánulas. No se olviden, intubación prolongada, más de 10 días. ¿Cuándo pienso en poner traqueostomía? Cuando pienso que el paciente va a estar más de 10 días con intubación prolongada. Me va a ser más fácil tener una cánula de traqueostomía que una cánula orotraqueal. ¿Con manguito o sin manguito? Con manguito mientras esté conectado a la máquina ventilatoria. Y si ya no está conectado, el paciente va a estar mucho más despierto, va a poder hablar. Lo cambio a uno sin manguito. ¿Ya? Pasemos a la diapositiva número 6. ¿Qué aparece cuando hay lesiones a nivel de la tráquea? Ya, estuvo el paciente en terapia intensiva. Bueno, no hubo un buen control, o el paciente estuvo mucho tiempo conectado a máquina, quedó con una cicatriz a nivel traqueal y esta cicatriz va a obstruir el lumen traqueal. Entonces, el paciente, ¿qué va a presentar? Con el tiempo va a presentar disnea de esfuerzo, va a presentar tos,
va a presentar episodios obstructivos y de estridor, va a sonar cuando el paciente respire y va a aparecer neumonías. Es característico el paciente que llega con una obstrucción traqueal. Claro, doctor, yo hacen la anamnesis, el paciente refiere que estuvo conectado a la máquina ventilatoria y la dificultad respiratoria es franca, doctor, no puedo respirar, me cuesta mucho meter, suena cuando respiro, estoy muy fatigado. Entonces uno sospecha que ha habido una complicación post-intubación. En este caso va a presentar un síndrome obstructivo de la vía respiratoria, en especial lo que es la tráquea. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Aparte de la clínica, nos podemos ayudar con una tomografía, que es muy buena, nos va a determinar muchas cosas, porque no se olviden que no solamente son lesiones asociadas a posintubación, sino también pueden ser algún tipo de tumor. Nos ayuda mucho y es, si se puede hacer en estos pacientes, una endoscopía, es lo ideal. En este caso se llama fibrobroncoscopía. Es un aparatito con un diámetro mucho más delgado que el endoscopio. Y la ventaja si se hace un diagnóstico tipo endoscópico, es que se hace el diagnóstico porque uno introduce y ve la obstrucción, y la otra es que a través de ese aparatito se puede realizar algún tipo de maniobra terapéutica. ¿Ya? Se puede desobstruir o romper la obstrucción, como vamos a ver mucho más adelante. En la diapositiva número 7 podemos observar cómo se hace la fibrobroncoscopía por método endoscópico. Ya, cuadro superior izquierdo podemos observar que se introduce el endoscopio. Ya se puede introducir por la nariz o por la boca. Entonces la cámara que va introduciendo se ve en un televisor. Va introduciendo en los anillos traqueales y miren en la imagen derecha se ve el anillo traqueal y miren cómo la cicatriz ha ido obstruyendo prácticamente casi todo el lumen traqueal. Ven el pequeño orificio que se ve de color negro. El paciente está respirando solamente por ahí. Entonces, obviamente, el paciente está con mucha dificultad respiratoria. En el cuadro inferior izquierdo es igual un fibrobroncoscopio, solamente que en vez de verlo a través de un televisor, lo ve con una lente que está en el extremo proximal del fibrobroncoscopio, en forma directa. Es un poco más difícil, incómodo, más que difícil, incómodo, que verlo a través de un televisor, ¿ya? Porque uno está mucho más libre con el televisor, pero también se lo puede realizar. Entonces, miren, este es el ideal para lesiones post-intubación, una fibrobroncoscopía, y además tiene un canal de trabajo. A través de este canal de trabajo se puede introducir un baloncito, ya es como una cánula con un balón, se introduce, que se infla y se puede romper ese tejido cicatrizal. Esa es la ventaja del fibrobroncoscopio, es diagnóstico y es terapéutico. Obviamente que al romper esa cicatriz, ese es el gran problema que se tiene en la tráquea. Cuando rompemos la cicatriz, el paciente va a respirar mucho mejor, porque ya no va a tener esa estrechez. El inconveniente es que al tiempo tiene mucha recidiva, pero por lo menos nos zafa de la emergencia, el paciente va a respirar, nos va a permitir poder prepararlo ese paciente para ser sometido a una cirugía. Diapositiva número 8
tenemos la traqueostomía, la tomografía, en el cual nos va a poder permitir, aparte de ver la tráquea, nos va a permitir observar los tejidos peritraqueales para ver si hay alguna lesión ocupante a ese nivel o si hay alguna lesión extratraqueal que esté comprometiendo en el caso de que el paciente sea sometido a una intervención quirúrgica, o para poder ver, solamente diagnosticar por qué el paciente está con una obstrucción traqueal. Diapositiva número 10. Este aparatito que vemos aquí, diapositiva número 9, se llama espirómetro. Vale decir que consiste en que nosotros tenemos que soplar con lo que tiene en la mano, se pone en la boca, se sopla con fuerza, entonces eso mide cuánto de volumen nosotros estamos manejando en ese momento de expiración y sobre todo de expiración, ¿ya? Por eso se llama espirómetro. Qué cantidad de volumen nosotros estamos manejando en nuestra expiración. Diapositiva número 10. ¿Cuál es el tratamiento de lesiones traqueales? No se olviden, y este es el mensaje del tema: la prevención. Manejemos con mucho cuidado la tráquea. Paciente intubado, tengamos cuidado con el manguito, que sea una intubación no traumática. Desinflemos el manguito cada 2 horas. No lo pongamos con mucha presión. En lo posible, si podemos evitar la traqueostomía, hay que hacerlo. Si no queda otra, hay que hacer la traqueostomía. Igual hay que tener mucho cuidado con la traqueostomía y su manejo posterior. Entonces, el mensaje es prevención. Pero si el paciente lamentablemente no se pudo tener un buen control, o simplemente estuvo mucho tiempo conectado a la máquina y presenta complicaciones, no queda otra que hacer el tratamiento quirúrgico. Seguimos en la diapositiva número 10. Cuando ya decidimos hacer el tratamiento quirúrgico, lo primero que tenemos que hacer es ver si es que hay alguna infección pulmonar, una neumonía, por ejemplo, a causa de la obstrucción. Y si el paciente está con neumonía, no conviene operarlo. Lo que podemos hacer es, con un fibrobroncoscopio, dilatar la obstrucción para que el paciente pueda respirar mucho mejor y controlar la infección por medio de antibióticos. Y una vez controlado el foco neumónico, la infección, recién realizarlo el procedimiento quirúrgico. ¿En qué consiste el procedimiento quirúrgico? El procedimiento quirúrgico de elección en una estenosis traqueal es la resección del anillo traqueal afectado. Vale decir, tenemos que sacarlo ese anillo traqueal, porque por más, le vuelvo a repetir, si hacemos dilataciones, el paciente nuevamente puede producirse una estenosis. ¿Y qué hacemos una vez que sacamos el anillo traqueal? Hacemos una anastomosis, vale decir, unimos el cartílago, el anillo traqueal superior con el inferior que queda en forma término-terminal. Quiere decir eso, que las dos boquitas que quedan en esa dirección se los unen. Este es el tratamiento de elección: resección del anillo traqueal afectado y anastomosis término-terminal. ¿Ya? Entonces pasamos a la diapositiva número 11. Aquí observamos varios tipos de
procedimientos quirúrgicos que se pueden realizar. En la imagen superior izquierda vemos estenosis traqueales que van de los más simples, como el A, el B, que es más complicado, y el C, que es re complicado porque son varios anillos complicados afectados hasta los bronquios. El B, hay varios anillos traqueales comprometidos, pero normalmente lo que vemos nosotros en las estenosis traqueales posintubación es del tipo A. No se olviden, estamos en un tipo A. Esa parte estenosada, esos anillos traqueales comprometidos, los resecamos, y la parte superior e inferior que queda, hacemos la anastomosis término-terminal. En el cuadro superior derecho vemos resecciones mucho más complejas, son alternativas. No se hace una resección como tal, se hace en forma oblicua. Entonces miren cómo están uniendo. Eso es una anastomosis lateral, porque no están anastomosando las partes terminales, sino las partes laterales de la parte superior e inferior de la tráquea. ¿Ya? Pasemos a la diapositiva número 12. Cuando estamos ante resecciones grandes, que son muchos anillos traqueales comprometidos, no da para hacer la unión, la anastomosis. Entonces tenemos que poner un tipo de prótesis. Son tubos de Silastic, ¿ya? Que son prótesis para poder unir esos dos extremos y que el paciente pueda tener una vía respiratoria adecuada. ¿Qué complicaciones puede tener este paciente que es sometido a cirugía? Puede tener lesiones a nivel del tronco brachiocefálico, porque la tráquea o la prótesis que se está poniendo puede apoyarse en el tronco brachiocefálico. No se olviden que el tronco brachiocefálico son las principales arterias que emergen del corazón, y produce lesiones por decúbito. Lesiones por decúbito se llama cuando se apoya algo y produce una necrosis. Imagínense una necrosis a nivel de esos vasos, catastrófico, ¿ya? Porque se va a perforar y va a sangrar, un desastre y medio. Puede haber infección del mediastino, conocido como mediastinitis. Puede aparecer reestenosis, pese a hacer la resección del anillo traqueal y la unión, puede aparecer la reestenosis. Esa es la desventaja de trabajar a nivel traqueal. Mucha recidiva y hay que tener mucho cuidado de esto. Puede haber una desvitalización del tejido, o también puede aparecer una fístula traqueoesofágica. Una fístula es la comunicación entre dos estructuras. En este caso es una fístula, es una comunicación entre la tráquea y el esófago. Vale decir que usted toma refresco y lo está tosiendo, botando por tos, porque se pasa parte de ese refresco a nivel de la tráquea. Esa es la fístula traqueoesofágica. No se olvide, son las complicaciones que puedan haber por una lesión traqueal. No se olviden entonces, la recomendación es prevención. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una cirugía puede tener complicaciones, como hemos visto, muy severas. Vamos a pasar a la diapositiva número 13. Vamos a hablar de las lesiones a nivel de la laringe. Nuevamente, la laringe puede haber lesiones post-intubación, pero son muy raras. Más que todo están representadas por lesiones por granulomas y por estenosis subglóticas.
También pasemos a la diapositiva número 14. Puede haber lesiones por infección. Puede haber estenosis de laringe a causa de la tuberculosis o de la paracoccidomicosis, que es un tipo de hongo. También puede lesionar lo que es la laringe. ¿Ya? Pasemos a la diapositiva número 15. Tenemos tumores a nivel traqueal. A nivel de la tráquea pueden aparecer lesiones a nivel del tejido traqueal o de tejidos vecinos. Vamos a hablar de los tumores primitivos o primarios. Se los clasifica, pasemos a la diapositiva número 17, se los clasifica de acuerdo al origen. ¿Ya? Si está en el epitelio de revestimiento, se clasifica en carcinoma epidermoide o en adenocarcinoma. Si el tumor está a nivel de las glándulas anexas, se llama carcinoma adenoquístico. Si está a nivel del mesénquima, estamos yendo de lo más superficial a lo más profundo. Si es el mesénquima, leiomioma o leiomiosarcoma, puede haber fibromas, fibroesteatocitoma. Si está más profundo en el cartílago, son condroma, condrosarcoma. No se olviden, el término oma significa benigno y sarcoma maligno. O si están en las células neuroendocrinas, son de tipo carcinoide. Entonces, de estos tumores primarios, los que me importan lo más importantes son del tipo A y del tipo B. Del tipo A es el carcinoma epidermoide y del tipo B el carcinoma adenoquístico. Que ustedes memoricen esos dos tipos de tumores van a englobar el 90% de las lesiones de tumores primitivos. Pasemos a la diapositiva número 18. Entonces, el epidermoide y el adenoquístico son los más frecuentes. El 90% de los pacientes tienen este tipo de tumores. Comencemos por el epidermoide. ¿Cómo podemos saber si es epidermoide o es adenoquístico? ¿Ya? Sospechamos que es epidermoide porque es una lesión única. Puede ser exofítica, quiere decir que crece hacia afuera, o un poco ulcerada. Y si hablamos de epidermoide, estamos hablando que casi 2/3 de ellos presentan metástasis a mediastino cuando ya se realiza el diagnóstico. Y podemos sospechar que es adenoquístico porque es menos agresivo y mayormente a veces crece hacia la luz. Se caracteriza porque se hace un diagnóstico temprano, pero a veces también crece un poco hacia la submucosa. Entonces, si veo una masa a nivel de tráquea, lo primero que voy a sospechar es, ¿será que es epidermoide o es adenoquístico? No se olviden, es el 90%. Si es epidermoide, es una lesión única, se caracteriza porque crece muy rápido hacia afuera o se ulcera, es difusa, y cuando se diagnostica ya está en metástasis a mediastino. ¿Ya? En cambio, el adenoquístico es menos agresivo, no crece mucho y se puede realizar un diagnóstico temprano. Diapositiva número 19. ¿Cómo hacemos el diagnóstico?
El epidermoide, que es el más severo de los dos, el paciente presenta hemoptisis y tos. ¿Ya? Prácticamente el paciente, no se olviden, el epidermoide es mucho más difuso, más invasivo. Es por eso que produce sangrado y el paciente tiene tos con sangre, que es la hemoptisis. En cambio, el adenoquístico presenta tos, disnea, sibilancia, parece paciente asmático, ¿ya? Pero no presenta hemoptisis. ¿Con qué nos respaldamos? Tenemos la sospecha de que posiblemente tenga una tumoración a nivel del cuello. Pedimos una tomografía, una endoscopía y una espirometría con curva de flujo. Aquí los exámenes hay que hacerlos todos para poder diagnosticar si es uno o es el otro. ¿Ya? No como cuando había lesiones post-intubación, que con endoscopía era más que suficiente. No, aquí tenemos que hacer endoscopía, tomografía y la espirometría. Vamos a la diapositiva número 20. Entonces, vemos varias imágenes en la diapositiva número 20. Vamos a comenzar parte superior de izquierda a derecha. La primera de izquierda a derecha, ¿qué tipo de lesión es? Miren, lesión única, ha crecido mucho, ¿cuál es? ¿Epidermoide o adenoquística? Es epidermoide. La segunda, no es lesión única, son dos que se ve, entonces sospechamos en adenoquístico. La tercera, lesiones ulceradas, es epidermoide, ya netamente epidermoide. Y la cuarta, más parece, como son dos lesiones, más parece del tipo adenoquística. Seguimos en la diapositiva número 20. Estábamos viendo las imágenes de izquierda a derecha, estábamos en la cuarta. A simple vista parecería que es un tipo adenoquístico, pero ingresando más, miren, ya se ve una lesión exofítica que más parece ya que es un tipo epidermoide, ya de tipo maligno. Nos vamos a las imágenes inferiores de izquierda a derecha. La primera, en la parte anterior podemos encontrar la tráquea y alrededor de la tráquea podemos ver que el tejido peritraqueal está aumentado de tamaño. Prácticamente es un tumor ya en fase avanzada que ha tomado gran cantidad de tejido vecino. Esa es la ventaja. No se olviden, siempre cuando sospechemos de un tumor traqueal hay que hacer endoscopía porque se ve por dentro y tomografía porque vemos alrededor de la tráquea. ¿Ya? Estamos en la imagen de abajo inferior, la primera. Si estamos en orden de las horas del reloj, casi hacia las 12 está ubicada la tráquea, se ve un círculo negro y alrededor podemos ver gran tejido inflamatorio. Es el mismo tumor que está ya diseminado a todos lados. Pasemos a la diapositiva número 21. ¿Cuál es el tratamiento que se tiene que hacer en el caso de un proceso tumoral? Siempre, en todo proceso tumoral, lo que se trata de hacer es una extirpación con bordes libres. Puede ir acompañado de radioterapia o quimioterapia, pero en lesiones de tráquea, la radioterapia y quimioterapia lamentablemente no es muy útil. Pero sí es muy
Como dijimos que el de tipo adenoquístico es menos agresivo, pero como a veces no es una lesión única, dejar bordes libres es un poco difícil, por lo que va a ser necesario hacer una radioterapia. Pero es mucho más controlable porque se lo diagnostica un poco más, de forma más precoz. Pasemos a la diapositiva número 22. A veces puede estar invadiendo tiroides, a pulmón, esófago, y hay que ver si es compatible con una posible resección. A veces hay pacientes que vienen con tos, dificultad para respirar, y tenemos que diagnosticar si no esa obstrucción que hay, esa dificultad para respirar, no viene fuera de la tráquea, como son los bocios o lesiones vasculares o aneurisma, por lo cual no se olviden, es importante hacer aparte de la endoscopía una tomografía. Para lesiones que son de tipo extrínseco, como son bocios, todas esas lesiones vasculares, cuando se hace un tratamiento quirúrgico de esa lesión, se saca el bocio o se corrige el aneurisma, se soluciona la compresión extrínseca, obviamente, pero esa flacidez que queda en la tráquea no es suficiente con sacar solamente la lesión. Si es un gran tumor muy grande, entonces esa tráquea queda con cierta laxitud por la compresión de años que ha tenido, y habrá ver si es que es necesario hacer algún tratamiento correctivo, que la mayoría de las veces no es necesario, pero sí queda un poquito de dificultad para poder, no queda totalmente normal, ¿ya? Entonces, nuevamente recalcarle, evitemos las lesiones post-intubación, controlemos muy bien al paciente que está intubado, y si un paciente viene con tos y dificultad para respirar que no ha estado intubado, hay que investigar si no es de tipo tumoral. Y si es de tipo tumoral, siempre saquemos una tomografía, hagamos una endoscopía, y lo que hay que determinar rápidamente es si es adenoquístico o es epidermoide, para poder referir y dar un tratamiento adecuado a este paciente. Con la tomografía vamos a poder ver si el tumor es de tipo extrínseco, si viene de otro órgano vecino, y con esto vamos a poder guiar al paciente y poder solucionar de alguna forma su problema. ¿Ya? Muchas gracias.